Estamos traumatizados, Mari, estamos traumatizados. Evidentemente, el episodio de la pandemia fue una experiencia traumática. Por eso hemos invitado a Omar Neira, especialista en salud pública, para que nos ayude a dimensionar con sensatez de qué se trata este metaneumovirus. Y la primera pregunta, primero los buenos días, gracias Omar. Buenos días. Es un virus, no es nuevo, no es nuevo. Sí, no, definitivamente hay mucho de la información en redes que no es Hay que tener cuidado con las redes, sólida, ¿no? Hay que tener cuidado de dónde se consume la información. No hay data o evidencia que te diga que hay un virus nuevo en este momento en el mundo. Eso no es posible. O sea, con los datos pero no es un nuevo virus, además el Además, el metaneumovirus no es un nuevo virus, por lo menos tiene más de 2 décadas. Y lo que ocurre, como ocurre no solo en China, sino también en Estados Unidos y en Europa, en el hemisferio norte, hoy tienen una incidencia importante de contagios respiratorios. Son diversos virus, no solo el metaneumovirus. Está influenza con sus 2 tipos, está SARS-CoV-2, que es la que ocasiona la COVID-19, está el sincitial respiratorio, que han causado un incremento importante, sí, como lo han hecho en las últimas décadas, como lo hacen en Perú y como en noviembre, diciembre y parte de estos días también en Lima por este cambio estacional y en el Perú hay un incremento de infecciones respiratorias, pero esto ocurre 2 veces al año en promedio, ¿no? Claro, pero el tema es que, ¿cuál es el trauma? El trauma, que tú lo debes conocer también, es que claro, igual en el COVID al principio no pasa nada, hasta que, o sea, no hay alerta hasta que hay. Entonces tenemos que vivir con esa, dentro de nuestra ignorancia, con ese trauma, ¿no? Y es comprensible sobre todo porque esta noticia, de los pocos países que ha rebotado esta noticia es Perú. No, en otros lugares de Latinoamérica y el mundo pero no ha funcionado la noticia como tal en estos días para que diga una alerta. Pero efectivamente, cuando eres el país con el sufrimiento y el número de fallecidos que tuvo Perú por la COVID-19, esto te alerta. Y ahí están los medios y las autoridades sanitarias para informarnos. ¿Puede ocurrir? Tal vez. Eso nadie lo va a saber. Pero los datos que tenemos hoy en día es que no hay ninguna alerta importante, no hay virus importante y necesitamos sobre ello informar adecuadamente a la población. Por eso, ¿qué le dirías tú a las madres de familia, a los padres de familia que nos están viendo en este momento, por favor? Que no hay ningún virus nuevo que cause temor, que cause preocupación como lo hizo la COVID-19 en el 2020. Los datos que hoy tenemos es que no hay nada nuevo. Esto es parte de los temas estacionales. El año pasado, en esta época, también pasó esto en el hemisferio norte. China tuvo un incremento importante, Estados Unidos y Europa también, pero pasaron las semanas y la vida continúa, ¿no? ¿Y de qué depende de que esto se convierta? Porque, digamos, cuando apareció el COVID, el debate era, no, pero es una gripe más, porque las gripes también son COVID, ¿no? Son coronavirus, quiero decir. Las gripes también son coronavirus. Correcto. Las gripes normales. ¿De qué depende? De que haya una característica especial de un virus realmente nuevo. Pasó con la gripe española en 1918. Esa crisis duró casi 10 años en el mundo. Pasó con SARS-CoV-2, que duró la crisis en promedio 2 años, 1 año y medio más o menos, hasta que apareció Omicron. Y sucede hasta que la población tenga una inmunidad de esa que se hablaba de rebaño. Eso sucedió. Ha sucedido en esos eventos. Esos son los datos epidemiológicos que nosotros tenemos, que cuando algo ocurrió extraordinariamente como SARS-CoV, se convirtió en esta pandemia, en esos casos. O sea, tiene que ser novedoso. O sea, novedoso para el sistema, llámalo el sistema inmune de las personas, ¿no? Claro. Hoy ya hemos identificado, nuestro sistema inmune ha identificado a SARS-CoV-2, a lo que ocasiona COVID-19, como algo que ya está presente con sus diferentes variantes, y hoy nos contagiamos con influenza. En Perú están las 2, que a veces ocasionan más enfermedad hoy que COVID-19. El sincitial respiratorio, no se le ha dado... ¿Qué es eso? ¿Qué es ese es nombre otro tan virus terrible? Asustan, ¿no? Los nombres, pues, Omar. Así es, pero ¿qué es eso? afecta muchísimo a los muy pequeños y a los adultos mayores. Es otro virus respiratorio, pero coexistimos con ellos. O sea, por siglos de los siglos venimos coexistiendo con estos virus y nos vamos adaptando, tanto ellos como nosotros nos adaptamos y la vida continúa. En el caso de estos respiratorios ya nos hemos adaptado, los vulnerables van a seguir siendo vulnerables, sea cualquier tipo de virus respiratorio. Y ahí deben ir los esfuerzos para que ellos tengan siempre atención adecuada.
porque yo creo que, a diferencia de muchos posiblemente, es que es muy difícil evitar un contagio con un virus respiratorio. Claro, claro. Nos pasó sobre todo cambios estacionales nos y en vamos fechas, a contagiar, pues. y eso Claro. es parte Ahora, pero del ¿qué hacer virus? con las mascarillas? Porque simultáneamente, otra cosa que preocupa es que simultáneamente el Ministerio de Salud ha pedido a algunos médicos del Hospital María Auxiliadora, ojo, usen más mascarillas, de nuevo redoblen las medidas de seguridad porque hay un rebrote de COVID-19. Entonces uno asocia, pues, ¿no?, este comunicado del MINSA con el comunicado que no hay pandemia. Además me preocupa ese comunicado, lo he leído, que rotó mucho en el fin de semana por una razón. El del COVID. Así es, lo del El María María Auxiliadora, por una razón. Una cosa es las políticas sanitarias comunitarias para la sociedad y otra es a nivel hospitalario. Me sorprende mucho que intenten redoblar con una incidencia de algo de esto en un hospital, cuando en un hospital nunca deben relajarse las medidas de bioseguridad. Eso lo hemos hablado acá. A ver, el Perú fue el país con las medidas más estrictas para su población. Uso de mascarillas por 3 años. Confinamiento. Todo lo que... Y nos contagiamos absolutamente casi todos. Hay cosas que funcionan para los sistemas sanitarios, pero no para la población. Eso se mostró grandemente. Y entonces, claro, hay un mito, un tabú que las mascarillas per se, hay una incidencia de algo, mascarillas para todo. No, a nivel hospitalario son condiciones distintas y así se debe respetar. Pero yo creo que hoy vivimos una normalidad como para generar pánico y que las mascarillas además no fueron útiles. Acá lo hemos discutido mucho. Yo venía con mis mascarillas, recuerdas, a decir hay cosas que funcionan y cosas que no. Claro. Y sobre eso la población yo creo que tiene preocupaciones de sanidad en este momento con este incremento de temperatura y lluvias más importantes. De otra naturaleza. Como el dengue. Omar, mi compañera Mari creo que tiene unas preguntas para ti también. Estoy siguiendo atentamente la entrevista porque como conversábamos, Omar, hasta inclusive yo había leído en un chat que decían ya hay que comenzar a vender nuevamente las mascarillas, pero no se trata de eso, no se trata de generar pánico, ni mucho menos, sino que bien que tú aclaras acá el tema que este virus, entre comillas, de China, es simplemente porque están en invierno ellos y por la temperatura ha descendido hasta 0 grados y por supuesto salen estos virales como también hay en Perú. Si es que no tenemos que preocuparnos de eso allá en China, aquí en Perú, Omar, ¿de qué sí nos deberíamos preocupar entonces? Porque te comento una cosa chiquita y rapidita. Lo que pasa es que el día viernes, por ejemplo, yo me acosté todo bien sin problema y el día sábado empecé con dolor de cabeza, no me podía ni parar por el dolor de cuerpo. Y el domingo mal y hoy día ya estoy bien. Entonces, ¿está pasando esto ahora? O sea, tenemos estos, no sé, ¿qué sería? Un viral de un momento a otro que estás perfecto, amaneces mal y el día siguiente estás bien. Sí, efectivamente. Hay 2 estaciones en el año, en ambos hemisferios. Claro, en invierno afecta más a la población que se presentan. En abril y junio, en el hemisferio sur inicia el invierno y ahí tenemos mucho contagio respiratorio. Pero eso no implica que al inicio del verano, también en el hemisferio sur, como ahora, también haya una ola de contagio respiratorio. Posiblemente lo que has tenido es alguno de estos respiratorios que hablamos. Puede haber sido COVID-19, influenza, pero es lo que te ha sucedido. Te contagias, tu sistema inmune se activa porque está bien, tú estás bien, y a partir de ahí, en 2 o 3 días en promedio, pasa. Ha sucedido que en diciembre sí hemos visto mucho caso, las autoridades no lo reportaron, de mucho contagio, sobre todo en niños, que llegaban las fiebres altas hasta 1 semana. Pero solo era viral, había que manejarlo solo en control de temperatura y a partir de ahí esto avanza. Entonces, ¿qué está sucediendo? Sí, estamos terminando una ola también en Perú de contagios respiratorios propios del cambio de estación. Y eso va a ocurrirnos otra vez entre abril y junio. No hay que tener bola mágica, te dice la epidemiología, te dicen los datos, nos confinamos en invierno, crece más el contagio, pero va ahí. Y esa no es para la población no es una preocupación importante. Tú preguntabas qué es importante en Perú. Claro, ¿de qué nos preocupamos? Yo creo que en este momento, por ejemplo, dengue. Dengue sí, en este momento, debería ser materia de información adecuada de las autoridades, por lo que se viene, de trabajo. ¿No? A ver, tú decías, ¿no?, que en uno de los chats donde ya ofrecían mascarillas. ¿Sabes qué podríamos ir? Por ejemplo, en ese chat podrían ofrecer repelentes. Si vas a estar en zonas donde va a haber mucha incidencia de zancudos, y hoy no escapa Lima, la Lima de ATV, acá en San Isidro, está también en la Aedes aegypti. O sea, no está. Antes era a zonas aisladas, a zonas donde estaban los ríos, Chillón, no. Hoy está prácticamente en todo el Perú.
Y si hay que, en esta incidencia alta, donde va a haber más zancudos, porque incrementa la temperatura, hay humedad, hay donde se van a reproducir, trabajemos en el control de... Repelente, por ejemplo, o bloqueador también, que es otro tema, Es ¿no? otro tema. Otro tema. Pero el repelente podría ser más importante para la población. ¿Qué te parece, Omar, si podemos compartirte algunas dudas de nuestra teleaudiencia que a través del QR que está en pantalla nos las hace llegar? Buenos días. Pueden decir muchas cosas, pero lo cierto es que hay un virus que está atacando las vías respiratorias altas con una tos persistente que dura casi un mes y no se cura con nada. Dicen que es estacional, por favor, y está un poquito... Es que, bueno, hay que entender pues No que se preocupa, pues. la ciudadanía común y corriente no está al tanto de lo que tú sí. A ver, hay una superposición en este momento, no solo en China, también acá, en menor escala, de distintos virus. Lastimosamente no tenemos vigilancia epidemiológica. ¿Qué significa esto? Si tuvieras tú un sistema de salud que por lo menos muestre muchos casos y te diga qué tipos de estos virus son los que tenemos, empezamos a informar. Pero yo creo que hay una superposición con la poca información que existe en el país de SARS-CoV-2, de influenza A, B tal vez, de sincitial respiratorio, posiblemente el metanovirus, que están ahí, pero solo te dan a ese nivel, y algunos sí pasan a nivel bacteriano que requiere otro tipo de tratamiento. Pero en general, cuando es una infección viral, y ese es otro problema que a veces no se maneja, hay mucho lugar donde te va a indicar antibióticos, y eso es un asunto que hay que empezar a hablar. No. Cuando es una infección viral, pero claro, si no hay vigilancia, dices, tú René, dices, o dice Mari el fin de semana, ¿esto es viral o bacteriano? No, esa no es responsabilidad de la población, es responsabilidad de las autoridades sanitarias. ¿Pero lo viral se puede convertir en bacteriano? No se convierte, sino el bacteriano es un contagio directo con una bacteria que puedes obtener. Generalmente te vas a infectar el sistema sanitario. Vamos con otra, pero qué tremendo lo que has dicho, que no hay vigilancia epidemiológica, a pesar del COVID. Nos deberían decir en este momento qué virus circulan acá. No hay eso. ¿Por qué el comunicado de Minsa no saca y dice tenemos estos virus dateados, hay incidencia? No hay. Vamos a ver qué dice Cecibel. Buen día, y ahora con el puerto de Chancay, contacto directo con China, el Cuco, pues es que siempre pues vienen de ahí, ¿no? ¿Hay riesgo con el puerto de Chancay? No, porque estos virus, a ver, vivimos en un mundo tan globalizado, claro, que estás en horas de China. Chicoseados estamos, ¿ah? ¿No? O sea, ahora tienes el presidente del Congreso que está por allá, me parece, ¿no? Va a traer el virus, hay que hacerle un escaneo ahí, una prueba, qué sé yo. No, yo creo que... A este tema de virus respiratorio, lo de Chancay, no. Porque claro, en ese sentido no podemos ir al chifa, ¿no? Claro, o sea, a ver, Ariana, ¿qué dice? El virus chino sí es para preocuparse porque puede causar una pandemia otra vez. Que estamos psicoseados, pues tú entiendes. Yo creo que Ariana es parte de una preocupación humana después de lo que hemos vivido, pero a veces la ciencia funciona de una manera distinta y ahí nos dice que no hay un virus nuevo en este momento. Hay mucha información que se supone, mucha información de video que es falsa. Sí. Hay alguna que, a ver, hay hospitales que se están llenando en China, en Asia, en Europa, sí, pero también acá se han llenado. Acá falleció mucha gente en 2024 por enfermedades respiratorias. Claro. Claro, sí, gente vulnerable. Claro, o sea, eso siempre ha pasado y pasará, ¿no? Lastimosamente. Las gripes se llevan, seres humanos se llevan vidas, ¿no? se llevan vidas, ojo. Pero no a nivel ni siquiera de epidemia, ¿no? No a nivel, ¿ves? Por eso hay una recomendación después de hacer un resumen de todo lo que nos ha llegado, cómo actuar y diferenciar el virus de la bacteria en el caso de una infección respiratoria, ¿no? O esperar nomás. No, a ver, si tú eres un paciente vulnerable, o muy pequeñitos, o los niños, o los adultos mayores, sí deben tener asistencia médica, supervisión. Para eso está el primer nivel de atención, entonces que haya una evaluación médica que determine si hay una posible infección bacteriana. Y ahí sí, y es tratamiento médico, no puede pasar. O sea, en teoría, tú también con un virus respiratorio, deberías tener una atención inmediata, rápida, sea presencial o virtual, deberías tener... Pero es distinto el color de la flema, el moco, en el caso de virus o bacteria. No sería muy responsable en este momento explicar, porque podría mal orientar, y termino que alguien podría empezar a automedicarse, que es el gran problema de este país. Sí. Y cuando ¿cuál es el gran riesgo de automedicarte? Cuando sí llega una bacteria de verdad, como una pseudomona, hoy se han identificado bacterias que ya no tienen, ya son resistentes a los antibióticos, claro, y ahí te mueres.
Claro. Y por Ese eso es el que no problema. podemos medicarnos. Entonces, claro, hay que pedir que haya una asistencia sanitaria, que las personas si tienen muchos días, 5 o 6 días de fiebre importante, y esto empieza a complicarse, asistir a una asistencia. Claro, pero ahí me dirás, ¿pero dónde? Y ahí tenemos un sistema colapsado porque el primer nivel no termina de funcionar, pero no, dale. claro, se abre- En promedio, creo que un porcentaje muy alto es de contagio respiratorio viral. Viral. Y ahí el control es básicamente sintomático, ¿no? De acuerdo, Omar, muchísimas gracias. Y claro, se abren varias ventanas, ¿no?, de la crisis del sistema de salud, varias ventanas. Hay muchas preguntas, Omar, perdón, hay muchísimas preguntas. Ángela, A ver, ¿qué dice? Este es un mito, Ángela. A ver, Sí la pasaba. leo. Por favor. Pero si es estacional y normal, ¿por qué antes del 2020 no pasaba? Eso pasa ahora cada rato. A ver, qué interesante. No, Ángela, si tú recuerdas bien, no sé cuántos años tienes, pero ya los que tenemos algunos añitos sabemos que anualmente es un par de veces que por lo menos nos contagiábamos con respiratorio. Lo has vivido tú, es permanente, Ángela. Oh. Solo que no teníamos, digamos, esta sensibilidad hiperactivada antes de la COVID-19. Te resfriabas, tomabas, no sé si existe, O sea, desenfriolito. las recomendaciones son también saber leer las redes, ¿no? No solamente el tema sanitario. ¿Qué dice Margot? Por favor, que se empiece a capacitar al personal de salud para que nos orienten de manera correcta, porque en realidad se está durando más de un mes. A ver, si hay casos, me parece que están relacionados al sincitial respiratorio y ahí efectivamente el personal de salud debe orientar, darles el tratamiento sintomático. Pareciera no ser bacteriano la mayoría de los casos. ¿Pero Y un mes? A ver, ahí Pero tiene que quedan ver las con toses eso. porque creo que hay un tema de alergia y ahí lo pueden explicar ya los especialistas a ese nivel, Ajá. pero no Omar. genera un problema de salud importante. Pero también tiene que ver con los pacientes alérgicos, porque entiendo que cuando uno tiene alergias, se complica aún mucho más las gripes y son más largas. Es así, ¿no? Posiblemente ahí los especialistas en el área de la inmunología lo explican mejor, pero claro, hay pacientes que van a ser más hipersensibles en ciertas condiciones, Ya. porque finalmente un agente externo te genera una reacción inmunitaria y eso Ya. es una alergia. Claro. De distinta reacción. Es diferente, ¿no? Y va a ser diferente, pero es esa condición específica que en la mayoría no genera un riesgo de salud. Eso te dicen los datos. Y es que es cierto lo que dice, por ejemplo, cuando estamos en el colegio, uno dice, pucha, las gripes te duran una semana, 2 semanas, hasta un mes, como están diciendo, y no es por pánico, pero uno se asusta, bueno, porque uno dice, nunca me había durado un mes, pero ahora está pasando. Y es ahí donde necesitamos que las autoridades sanitarias salgan, informen y Claro, nos que digan que eso qué es- está circulando, cuál es la sintomatología, porque Pero no hay, pues, no hay seguimiento Se necesita epidemiológico, lo acabas de decir. información. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Podríamos, es muy difícil tener un centro epidemiológico? con todos los recursos que hemos tenido en estos 5 años, Ajá. con todo lo que vivimos, no es muy, a ver, No debería, ¿no? no debería, pero no fuimos capaces de implementar eso, ¿no? No pasa por normas, pasa por capacidad de gestionar algo que debe Gerencia, ser útil. increíble. O sea, Eso el es SINADEF increíble. se cae de vez en Y cuando. el Congreso no se preocupa de eso porque podría llamar a una comisión administradora. En fin, ¿qué dice Elena? ¿Por qué los niños les da mucho la tos, moquitos, se recuperan y a los días les da de nuevo? ¿Se debe un virus o qué? Hablo desde Chorrillos. Hay una superposición de virus, pero claro, ahí me alerta mucho el tema de los mosquitos. Y ahí podrían confundir el tema de dengue. Sí, ojo con eso. No, moquitos, ¿ah? Ah, moquito. Moquitos, Ok, sí, no, moquitos. lo leí mal. No, claro, claro. Todo hay superposición. A ver, sí, te contagias con influenza y a los 10 días puedes contagiarte con SARS-CoV-2 o sincitial respiratorio. Claro. Y vuelves a hacer y dices, ¿qué pasa? No termino mejor. No. Esta superposición de distintos virus hace que esto suceda, ¿no? Sí, y a 2 semanas puedes volverte a contagiar. Sí, claro, es otro virus. Claro, o sea, tú puedes... y las vacunas tampoco te sirven. Ahí, Hoy porque son solo, virus a ver, distintos. cepas solo la de influenza, la que deberíamos ya haber adquirido y en marzo debería iniciar la campaña de influenza, es útil, ¿no? Lo demás, por ahora no. El sincitial tiene también la vacuna, pero hay casos específicos, pero deberíamos trabajar en ese nivel de prevención. Claro, Omar. Muchísimas gracias por todas las reflexiones que van abriendo ventanas, ¿no? Cada ventana más preocupante que la otra. Muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos a dimensionar esta situación. Gracias.